Hola amigas y amigos, bienvenidos a otro sábado cultural. No les había advertido en la semana que les iba a presentar porque no tenía idea, pero de pronto se me ocurrió, por diversas razones, hablarles de un literato, de un poeta, de un dramaturgo que algunos consideran como dramaturgo el más grande de todos los tiempos y que como nombre al menos es conocido por todos, aunque no necesariamente todos. Y la verdad es que muy pocos han leído sus obras o han asistido a representaciones de sus tragedias o sus comedias. Me refiero a William Shakespeare. Para que nos ubiquemos en el tiempo, voy a proceder a leer lo que dice de él Wikipedia, simplemente, que tengo acá. William Shakespeare nació en 1564 y murió en 1616. Dice que fue un poeta, dramaturgo y actor también, considerado el más grande escritor en lenguaje inglés y el más grande dramaturgo del mundo. Ha sido llamado el poeta nacional de Inglaterra, el poeta de Avon, donde nació, donde trabajó. Su obra consiste en más o menos 39 obras de teatro, 154 sonetos, dos largos poemas narrativos, algunos otros versos, etcétera, etcétera. Su obra ha sido trasladada, dice aquí, traducida a casi todo lenguaje viviente, y sus obras son representadas más que ninguno otro dramaturgo. Efectivamente nació en Stratford-upon-Avon, esto queda en el distrito de Berwickshire, y se casó a los 18 con Anne Hathaway, tuvo 3 hijos y se dedicó básicamente a hacer lo que sería todo dramaturgo en la época. Normalmente el dramaturgo era una persona que nacía o llegaba muy pronto al ambiente teatral, que era muy distinto, ya lo vamos a conversar, y empezaba como actor y normalmente moría como actor, pero algunos se convertían en libretistas, en escritores de obras, hacían de todo, era un poco como un circo pobre. El teatro que se hacía en Inglaterra y en el mundo en esa época tenía un cariz mucho más popular, mucho más vulgar, si ustedes quieren, que ahora como aparece o ha aparecido durante mucho tiempo en Occidente, salvo últimamente que se puso de moda esto de los café concert y de las cosas así, donde pasa cualquier cosa en el escenario y en la platea y se arma un baturrillo diferente. Pero durante muchos años, yo lo recuerdo porque asistí bastante al teatro cuando era cabro, adolescente, joven, en los años 60, 70. Y el teatro en Chile y en todas partes era un asunto que tenía cierta solemnidad. O sea, había un lugar donde la gente iba más o menos bien vestida y había una diferencia clara entre público y escenario y los actores. Era una cosa relativamente seria, digamos, aunque podían ser comedias. Me acuerdo de haber ido muchas comedias en teatros que ya no existen, en compañías que ya no existen. Me acuerdo de la compañía de Américo Vargas, me acuerdo una de Córdoba, Lucho Córdoba. Tenían unos teatros más o menos chiquititos y se presentaban muchas comedias, pero igual era un asunto que tenía cierta formalidad, si ustedes quieren. Bueno, el teatro en la época de Shakespeare, y antes de él, y un largo tiempo después de él, era una cosa bien mirada incluso a huevo desde arriba. Los actores, los dramaturgos, la gente que giraba alrededor del mundo del teatro eran vistos como personajes de tercera categoría, socialmente intocables, digamos así. Gente que representaba a veces en un carretón. Había teatro ambulante, que deambulaban de pueblo en pueblo, llegaban a un lugar y ahí mismo en la calle y en el carretón y armaban unos cuantos, escenarios bastante a la virulí, y todo era una chacota en general bastante grande, y el público era pueblo común y corriente, el vendedor de pescado, el gallo que iba pasando por la calle. Y era todo muy de esa manera. Y Shakespeare
vivían esa atmósfera de actores, de dramaturgos, que terminaba la obra y se iban a las tabernas. Era un mundo bohemio, de frentón y popular. No tenía ningún empaque el teatro, no tenía ninguna solemnidad. Y esto entre paréntesis, uno lo observa en otras formas de arte que también en su momento se convirtieron en algo empacado, algo que se asistía con cuello y corbata, incluso de smoking, como la ópera, por ejemplo. La ópera italiana, todas estas cosas de Verdi, todas estas Rossini. Y si ustedes se van para atrás en el tiempo y llegan al periodo en que se inventa la ópera en Italia, básicamente, y se representa en la ópera, era un asunto completamente popular. No tenía ninguna pretensión de arte solemne, serio, donde va gente linda de la élite a un palco, ahí instalados las señoras de alta noche, los hombres de smoking, nada. Era la cuestión más popular y vulgar del mundo. Y el tipo de música, para serle franco, que uno escucha en la ópera italiana, era música del cancionero popular. No hay música muy complicada, es música para que al otro día la sirven los gondoleros en Venecia, para que la sirve el tipo que va en un carretón, para que la sirven los campesinos, las melodías. Después se empaca, por razones X que algún día examinaremos qué pasa cuando una expresión artística que parte en un nivel muy popular, muy callejero, sin pretensión de ninguna clase, y se empieza a almidonar. Entonces, Shakespeare pertenecía a ese mundo popular que no tenía pretensiones. El que escribía una obra de teatro no se sentía como un genio inspirado que estaba escribiendo para la inmortalidad, para los dioses. Era simplemente un tipo que estaba sacando la pega a la semana. Había que representar y había que inventar alguna cosa. Y entonces inventaban alguna cosa. Y este es Shakespeare. Ahora, ¿qué diferenció a Shakespeare, por cierto, de muchos otros dramaturgos de su época? Si no fue el único que escribió teatro en ese periodo, que es el periodo isabelino en Inglaterra, un periodo muy, muy colorido, según dicen los historiadores. Hay que tener cuidado con lo que dicen los historiadores. Se inventan muchas cosas. Colorido debe haber sido para las élites, por supuesto, para los pobres. Nunca es en colores la vida, ni en esa época ni en ninguna otra. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? Porque es Shakespeare y los demás desaparecieron absolutamente en el anonimato, desaparecieron en la nada, y sus nombres se rescatan aquí y allá por obra de algunos investigadores, de historiadores profesionales que están escribiendo una historia del teatro en la época isabelina, y entonces escarban datos y encuentran personas y qué sé yo, y hay otros autores conocidos como Ben Jonson de la época de Shakespeare, y al cual incluso en algún momento se le achacaron que él era el verdadero autor porque tenía un poquito más de nivel social. O sea, se supone que un hombre tan popular como Shakespeare, de un origen humilde, no podía ser el autor de las obras que fueron populares rápidamente. Bueno, ¿qué es lo que hizo Shakespeare? ¿Qué distingue a Shakespeare de todos los demás? Un importante crítico de arte norteamericano, Sir Harold Bloom, ha dicho algo que me parece absolutamente correcto. Y no es que yo lo esté calificando, pero es evidentemente correcto. Dice que Shakespeare inventó la persona. Y si ustedes revisan el teatro de la propia época de Shakespeare, y sobre todo el teatro anterior, se van a dar cuenta que en efecto es así. Cuando Bloom dice que inventó la persona, significa que los personajes de las obras de Shakespeare son seres humanos con sangre y carne y pasiones, y que evolucionan a lo largo de la obra, que no son unas figuras hieráticas que avanzan por el escenario como si fueran estatuas con ruedecillas y declaman así con un aire a menudo absolutamente neutro, así como estatua. Y declaman frases grandiosas y se convierten en algo así como en voceros de un principio, de una verdad, de un conflicto. Ustedes creo que podrían ver claramente eso si echan una mirada al teatro de autores franceses como Corneille, Racine, donde entran estos personajes así hieráticos y se dicen unos discursos maravillosos, de una elegancia excelente, cosa que no es real. Y esos personajes son siempre los mismos del primer acto hasta el último.
En Shakespeare no. Los personajes cambian, evolucionan, están llenos de pasiones, de deseo, de lujuria, de codicia, de rabia, de odio, de amor. Se mueven. En el primer capítulo son de una manera y en el último, si es una tragedia y se les viene la estantería por la cabeza, son distintos. Son de verdad. Uno se puede identificar. Y por eso que el público del teatro, un teatro que todavía existe en Londres, el teatro donde él hacía sus obras, en la compañía con quien él trabajaba todo el tiempo, eran muy populares sus obras, porque el público, ese público común y corriente, la señora Juanita de la época que vendía pescado, el don Juanito que era un lacayo de algún caballero, y también la gente más pudiente que se iba a ver estas obras, porque esos públicos populares que estaban en la calle, que estaban ahí así, o que iban a estos teatros medios malacatosos a veces, en ese momento se producía un fenómeno de, llamémoslo, para usar el lenguaje moderno, democrático, transversal. Hombro con hombro podían estar la gente linda, no habían plateas y cosas especiales. Estaba todo el mundo, podía llegar de repente el rey o la reina a ver una obra de Shakespeare. Y unos cuantos metros más allá estaba la gente del vulgo más absoluta. Se producía ahí una convergencia de todas las clases. Y era así precisamente porque en el teatro de Shakespeare era como un espejo, ahí estaban reflejados todos. Estaba lleno de vida el teatro de Shakespeare. Y fuera de eso, la retórica, digamos, lo que hablan los personajes, los parlamentos, son superiores. Estos personajes están llenos de vida porque muchos de sus parlamentos están llenos de vida, son comunes y corrientes, son lo que dice la gente en esas circunstancias, gente que tiene el cariz que tiene ese personaje, si es un rey, si es un cortesano en la obra, o un paje, todos tienen su manera de hablar, pero también en algunos momentos estos personajes se elevan sobre eso y tratando alguna cosa, sobre todo cuando la vida los lleva a una encrucijada terrible, lo que dice Shakespeare a través de sus personajes es tremendo. Son cosas tremendas, profundas y hermosamente dichas. Entonces, si ustedes van sumando todos esos factores, aparece un arte dramático inmensamente superior. Yo les quiero poner un ejemplo que para mí es más conmovedor, si ustedes quieren, o por lo menos a la misma altura que el famoso to be or not to be de Hamlet, que todos conocemos y hasta se hacen chistes con eso. Ser o no ser, esa es la gran pregunta, dice Hamlet. Bueno, hay otro personaje de una obra de Shakespeare, que la tengo acá, que se llama Macbeth, esta obra. Macbeth le han pasado montones de cosas espantosas, y él ha hecho cosas espantosas, y de pronto viene y hace un juicio sobre lo que es la vida. Después les voy a mostrar esta edición porque es muy interesante. Y dice: extínguete por su vida, candela fugaz. La vida es solo una sombra que pasa, un pobre cómico que se pavonea y agita durante su breve lapso sobre la escena y después nadie más lo oye. Es un cuento narrado por un idiota, lleno de ruido y furia y que no significa nada. Tremendo, se me pusieron la piel de gallina leyendo. Y aprovecho a mostrarles esta edición de una importantísima editorial, yo no sé si está disponible, la Revista de Occidente de Madrid, Obras Completas, volumen 1, aquí está. Se las recomiendo, especialmente para la gente que le gusta leer en inglés o que quiere aprender más inglés, porque lo interesante es que en la página izquierda, en una página, en esta, va el texto en inglés, el original, y a la derecha su traducción al español. Esto para los que no se quieren atrever con el inglés de Shakespeare de esa época, que de repente es medio complicado de leer, tiene giros y tiene expresiones y tiene contracciones idiomáticas y fonéticas que uno de repente no conoce. Pero por eso que
Uno puede partir leyéndolo en inglés y si tiene algún problema de traducción que no lo resuelve el diccionario, uno va acá al lado derecho. Obras completas de Shakespeare, tengo solamente el volumen 1, porque obviamente que no son estas 3 obras nada más las de Shakespeare que están acá. Hay un tremendo estudio previo, hay en esta edición también algunas ilustraciones de lo que está ocurriendo en la obra, como ustedes pueden ver acá. Yo no me acuerdo dónde conseguí este volumen, probablemente en alguna, quizás en Buenos Aires, porque como otras personas que conozco cuando he ido, hace tiempo que no voy, pero cuando he ido a Buenos Aires, y hubo un tiempo que iba más seguido porque una de mis hijas estaba viviendo allá, ahora ya no, está acá. A mí no me interesaba y nunca he ido en Buenos Aires a los espectáculos, o sea, eso de que la comedia, el cómico que está de moda, no. Pero voy a las librerías, y no tanto a las librerías ahora porque hay mucho mito con la librería argentina, que en la librería argentina siempre existe esta historia de que no solamente son tremendamente bien abastecidas de material, sino que siempre se nos dice que hay un viejito que tiene 99 años, que es el dueño y que se lo sabe todo, o que los empleados se lo saben todo. Eso puede haber sido hace unos 10, 20, 30 años atrás, ahora ya no son muy distintas las librerías chilenas. Pero lo que sí es distinto, por lo menos que a mí me gustaba ver si era distinto, son los lugares donde se venden libros de viejos en Buenos Aires. Y yo iba a una plaza que creo que está en Rivadavia, uno de cuyos lados, un lado nomás de los 4 de la plaza, habían puestos de libros de segunda mano y creo que ahí compré este. Y la gracia que tenía es que, ustedes saben, los libros de segunda mano resultan de gente que se ha muerto, las familias liquidan sus libros, no les interesan los libros del viejo que se murió, y esos libros van a dar a esos puestos de segunda mano. Y en una sociedad como la Argentina, donde habían muchos de esos viejos que se murieron, allá se murieron, que eran sumamente cultos, entonces su biblioteca era muy rica. Entonces ahí uno encuentra cosas que en otras partes es más difícil encontrar porque los viejos que se mueren en Chile tenían menos libros que los viejos que se mueren en Argentina. Bueno, eso es una... Y a propósito del libro les quiero mostrar este, de nuestro genio ya fallecido, Nicanor Parra. Él hizo una traducción, que es esta, de una de las obras de Shakespeare, El Rey Lear, que es una historia bien más acotúa, casi como de teleserie, diríamos, ¿no? Un rey que se va a morir o que quiere dejar, está cansado, quiere dejar entregarle su reino a sus hijas, tiene 3 hijas. Entonces en el primer capítulo las convoca y les dice, bueno, les voy a dar a cada una de ustedes una parte de mi reino, pero antes de eso me gustaría que me dijeran cuánto me aman, qué sé yo, qué sienten de mí, por mí. Y entonces la primera les chupa los calcetines de forma grosera, la segunda hace lo mismo, y la tercera, que es la niña buena, podríamos decir, de la película, le dice que no va a exagerar, que lo ama como tiene que una hija amar a su padre, y así es bien seca. Y por supuesto el padre la deshereda, porque el padre es medio huevón, es Lear en este momento, y le hace más caso a las alabanzas exageradas de las otras 2 hijas que a la honestidad intelectual y emocional de la tercera, y la deja sin nada, la deshereda. Y ahí empieza todo, y por supuesto todos ustedes, aunque no hayan leído El Rey Lear, ya estarán suponiendo que efectivamente la niña buena, la niña que no hace alarde de amor, es la que realmente lo acompaña hasta los últimos momentos, la que está con él. Y la traducción de Nicanor Parra, bueno, yo no soy experto en Shakespeare, quiero avisarles, así que no puedo decir esta es la mejor traducción o no es la mejor traducción o es la segunda mejor traducción. Como Nicanor Parra era un hombre de gran inteligencia, por supuesto no cayó en la estupidez que podía haber caído más de alguno por ahí de traducir esto con chilenismo. No existe chilenismo. Dios nos libre y nos favorezca. Porque hay que tener cuidado con la forma como se traducen las cosas, ¿no es cierto? Si ustedes han comprado, bueno, muchos de ustedes han comprado libros, novelas, ponte tú, escritas por norteamericanos, y la acción es una policial, ponte, qué sé yo, una novela de detective, lo que sea. Y hay algunas editoriales argentinas o españolas que las traducen con españolismos o con argentinismo y resulta intolerable. Es decir, a mí no me interesa leer
una novela de Stephen King, que es un muy buen autor de novelas, o era un buen autor de novelas de miedo, de terror, y que de repente un personaje aparezca diciendo, che, PB, te vení para acá. No, como que se rompe el encanto, ¿verdad? En esto hay que tener cuidado, y a propósito de eso les quiero contar una anécdota, a propósito de Shakespeare y de la puesta en escena. Shakespeare produce obras que son, por su calidad intrínseca, se defienden hasta de una mala compañía, de una mala actuación, así como dicen que la música de Mozart la puede tocar una orquesta de circo y todavía uno puede disfrutar el encanto de sus melodías. Pero hay extremos que son insufribles. Un amigo de un amigo mío, a propósito de Shakespeare, nos contaba que estando en México estaba en un pueblo chiquitito en Guadalajara, o no me acuerdo cómo se llama el estado, puede ser ese o puede ser otro, y había una representación esa noche de una compañía de aficionados en un teatro bien de mala muerte, de una obra de Shakespeare. Y este amigo de mi amigo, que era un hombre muy aventurero intelectualmente, le gustaba como escudriñar las cosas bizarras de este mundo, y fue a ver la función de esta compañía. Entonces decía que en un momento un personaje en el escenario dice, que pase Lord Chesterfield, y entra un tacuaco de 1,40 m, bien moreno, con unos bigotazos mexicanos y una espada de cartón arrastrando por el escenario, y ahí dijo, no, ya se me hizo poco creíble eso y abandoné ya no podía, digamos, seguir, después que vio ese mamarracho entrando a escena. Y bueno, si es por anécdotas de ese tipo les puedo contar, a todos nos ha pasado ver estas películas que lamentablemente hoy en día, para facilitar a los flojos que no quieren ni siquiera leer los subtítulos, las traducen, las ponen en español. Pero cuando es hecho en España, para los españoles, y creo que fue ley por mucho tiempo y sigue siendo, de que en España las películas deben ser pasadas, sonorizadas al español. Entonces, yo una vez traté de ver una película ambientada en la época de los romanos, de Julio César, pero se me hizo intolerable que aparecía Julio César diciendo, hombre, tráiganme la cabalgadura, que aquí que viene Marco Antonio, hombre, y que, pues, no, poco creíble. No se puede ver una cosa así, ¿no es cierto? O en otra oportunidad, en una tarde que no tenía ganas de ni jugar ajedrez, ni leer, ni hacer nada, ni escribir, entonces me puse a vagabundear por la internet y en algún momento caí en un sitio donde había una película, también ambientada en la Roma clásica, una película japonesa. Y entonces no era Julio César el personaje que aparecía ahí, pero pongamos que era Julio César, da lo mismo, y ver un Julio César diciendo, ¡hola, niño! No, yo no. Me vino un ataque de risa, pero con esa risa se acabó la película, para mí no la pude ver. Así es que, pero Nicanor Parra no cayó en ninguna de esas tonterías. Él hizo una excelente traducción, a mi juicio. Si uno va comparando el texto en inglés, hasta donde uno puede entender el inglés de Shakespeare del siglo XVI con su texto, las transcripciones que hace Nicanor Parra tienen pleno sentido, porque después de todo Nicanor Parra era un poeta, y para entender un poeta se necesita otro poeta, creo yo, para traducirlo. Cosa que hoy en día no ocurre con mucha literatura, que se traduce bien al lote y por gente que no solamente no tiene sentido común ni tiene conocimiento, y entonces uno lo que lee, y a veces uno no se da cuenta hasta que llega el original a manos de uno, es una porquería. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, había un profesor de sociología, un hombre que todo el mundo se hacía un poco burla de él porque había estudiado en Estados Unidos y tenía un aire como de profesor de caricatura de las películas norteamericanas, ¿no? Con corbata de humita, el vestón de tweed. El hombre era medio maniático, para escribir en el pizarrón alguna cosa sacaba de su bolsillo un tubito de plástico, lo abría y ahí sacaba su tiza para escribir. Pero nunca me olvidé una cosa que dijo una vez cuando nos estaba diciendo que teníamos que estudiar a un sociólogo que se llama Robert Merton, muy famoso en esa época, uno de los creadores de la teoría funcionalista, y decía, léanlo en inglés porque las traducciones son muy malas. Cuando se está estudiando un texto, digamos, de ciencias, los errores ya no es simplemente un problema de mal gusto, sino que es un problema de concepto.
Y es grave ahí que se cometan errores en las traducciones. Y yo en esa época, como todos los demás, no le di mucha pelota a ese consejo, pero después con los años me di cuenta que era el mejor consejo que le he oído a alguien, es ese. Nunca lea una traducción, si puede leer en el original. Y si no puede leer en el original porque no conoce ese idioma, hay que tener mucho cuidado en quién es el traductor. Ojo con los traductores. Nicanor Parra fue un tremendo traductor, se tomó mucho tiempo en hacer esta obra. Él amaba a Shakespeare y su traducción es fantástica. El cine ha hecho muchas interpretaciones, muchas películas, ha puesto en escena obras de Shakespeare y de la obra que digamos todo el mundo conoce, que es Hamlet. La mejor película que he visto en mi vida, el mejor Hamlet y la mejor película sobre cualquier obra de Shakespeare que he visto en mi vida, muy difícil de conseguir ahora. Es una película rusa de finales de los 60 que se dio en Santiago en el cine Gran Palace, me parece, que ahora debe ser, no sé, un lugar de apuesta del Club Hípico o algo así. Era el cine más elegante del mundo, y no estoy exagerando, del mundo. El cine Gran Palace era increíble. Y esa versión rusa tenía el encanto adicional, en este caso, de que estaba hablada en ruso. Y yo no sabía, no sé ruso, la verdad. A veces bromeo que sé, pero no sé ruso. Pero tiene un sonido muy bonito, es un idioma con un sonido muy hermoso y le da un especial encanto. ¿Para qué digo las actuaciones, la puesta en escena de este Hamlet? Fantástico, lo mejor que he visto en mi vida. Traten de ubicarla, a lo mejor en algún sitio de YouTube. Yo creo que una vez la ubiqué por algún lado. Me costó, escarbé por aquí, por acá y llegué. Estaba traducida con subtítulos al inglés. Pero aunque no haya subtítulos y ustedes no entienden ni un carajo lo que están diciendo, por las solas imágenes vale la pena. Además ustedes pueden ir con la obra en sus manos siguiendo casi a la pata, con mucha sincronía, la obra. Una tremenda película. Han habido buenas películas y han habido unas muy malas. Recuerdo un Hamlet de Mel Gibson que es espantoso. Mel Gibson está bueno para hacer películas de, qué sé yo, del Batman y cosas como esa, pero como Hamlet no convenció. Hay un tema que tiene que ver con las posturas. En el cine, que representa una época, el problema no es la traducción, el problema es la puesta en escena. El problema es cuando hay un anacronismo, cuando los personajes que corresponden, pongamos, a la época del siglo XVI o XVII, o la época de los romanos, cuando aparecen los actores adoptando posturas modernas, que parecen tipos que vienen saliendo, digamos, de una discoteca. Un ejemplo de eso es una serie que muchos de ustedes probablemente hayan visto en la televisión, una serie bastante contemporánea, supuestamente ambientada en la Roma republicana del último siglo, me refiero a Espartaco. Hay una teleserie donde todos los combatientes, los gladiadores de Espartaco, aparecen personajes salidos de una revista sexualmente alternativa, digamos, con unos tipos muy musculares y muy llenos de aceite, una cosa media rarífica. Pero eso no sería nada ante el hecho de que los tipos hablan y se comportan como hombres modernos, demasiado cercanos a lo que uno podríamos decir es el talante de la modernidad. Entonces se hace poco creíble. Y eso uno lo veía también en el cine norteamericano de los años 50, cuando ponían en escena obras, que hicieron mucho cine de ese tipo, de la época de los romanos, como decíamos los cabros. Esto es una película de los romanos. Y la iluminación, por ejemplo, era notoriamente una iluminación con focos por todos lados, una cosa que no corresponde a la época. Las niñas aparecían con peinados de peluquería moderno. Todos los tipos andaban con estolas o con túnicas, pero recién salidas de Sandrico, impecable. Todo era más falso que un billete de palo.
en las batallas, los tipos, uno veía la escena del segundo plano, donde estaban las masas, y estaban haciendo todos así con las espadas en el aire, y todo se derrumbaba, por lo menos a mí me pasaba, se me derrumbaba como una cosa totalmente poco creíble. Y eso es lo que le pasó a este amigo de mi amigo en México con ese personaje tacuaco, moreno y con unos bigotazos, así muy a la mexicana, y con esa espada de cartón que iba arrastrando por el suelo, se le derrumbó todo. Ahora, a pesar de todo, a lo mejor si nuestro amigo se hubiera quedado en esa compañía de teatro de aficionados, en ese pueblo pequeño en Guadalajara, tal vez habría disfrutado igual, con tacuaco, sin tacuaco, con espadas de cartón o no, porque ahí está el genio de un gran autor, de que la música de su discurso se sostiene por sí misma a pesar de los intérpretes. Al contrario, a veces ocurre con una obra, volviendo al teatro, una obra de teatro mala, una obra de teatro mal escrita, penca, que la salvan los actores. Proyectan tal fuerza, tanta potencia, tal convicción, que salvan la película, o salvan la obra de teatro. Pero en el caso contrario, lo que salva la obra es la obra misma, la intriga, el discurso, aunque se lo diga el tacuaco, aunque lo diga el mexicano mostacho, aunque lo diga el ruso, aunque lo diga Sir Laurence Olivier, que hizo otro de los famosos Hamlet que todo el mundo recuerda, aunque a mí me pareció siempre un poquito afeminado el personaje que hacía Laurence Olivier, muy amanerado, muy medio poco convincente, porque Hamlet no es un tipo amanerado, es un tipo atormentado, que es bastante distinto en su duda, ser o no ser, asesinaron o no a mi padre, este personaje que se casó con mi mamá casi al tiro, que se murió mi padre, todo eso. Y ustedes dirán, bueno, vale la pena, si ustedes no conocen a Shakespeare, leer, en vez de ir al teatro, leer sus obras, sí, vale la pena. La trama es entretenida, hay una trama, hay un plot, pasan cosas que desembocan en cosas. Y en medio de todo este proceso, los personajes dicen cosas hermosas, poderosas, como esto que le leí de Macbeth, porque la vida es furia y ruido. Un cuento contado por un idiota, lleno de furia y ruido y que no significa nada. Por Dios que es cierto, ¿no? Sobre todo hoy en día, ruido y furia. Y también que no significa absolutamente nada. Les recomiendo en todo caso esta obra que la van a encontrar en todas las librerías. Esta me la regalaron para mi cumpleaños este año. Y me la leí de inmediato y me pareció fantástica. Y poco después, por supuesto, como todos sabemos, Nicanor Parra falleció y qué sé yo, un gran personaje. Entre paréntesis, ya que estoy mirando aquí una foto de Nicanor Parra, yo tuve el honor un par de veces de estar con él, largas horas, unas tardes completas, y sentir así frente a mí la irradiación de una mente brillante. Un hombre lleno de humor, lleno de talento, interesado en toda clase de cosas. Él era por profesión un ingeniero o matemático, físico. Hizo clases de un ramo que ya no existe, me parece, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que era mecánica racional, que es un ramo muy interesante, muy entretenido. Pero a él le interesaba el arte también. Bueno, escribió poesía, los antipoemas, escribió cuánta cosa no hizo, chacoteó. Y esta traducción, que lo ocupó varios años, cuando yo la última vez que estuve con él una tarde completa en su casa en la costa, estaba haciendo esta traducción y conversó de eso, de lo que estaba haciendo y cómo él entendía a Shakespeare. Y nunca olvidé una frase que él dijo en relación a gran parte de lo que se llama arte, y que él lo consideraba una cosa cerámica
multicromada, me decía, algo así, como esas piececitas que usted encuentra en las casas de regalo que son amorosientas, llenas de colores, pero que son productos simplemente decorativos y no tienen ningún valor intrínseco. Y creo que con eso estamos poniendo fin a este programa. Ya ven ustedes que no soy especialista en Shakespeare, no me las doy de especialista, ni siquiera he leído todas sus obras, para nada, he leído algunas obras. Pero lo que me interesa a mí es interesarlos a ustedes, ese es mi objetivo, interesarlos en la traducción de Nicanor, interesarlos en encontrar estas obras completas. Deben haber otras ediciones, de otras editoriales incluso, de las obras completas, pero ojo con la traducción, estimados amigos, ojo. Si el traductor es una persona que no la conoce ni su madre, simplemente una secretaria bilingüe que pusieron a hacer la traducción, o un caballero que paró el dedo y dijo, no, yo puedo traducir, cuidado, porque entonces se van a perder a Shakespeare. Se van a perder a Shakespeare, ya no va a ser Shakespeare. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos, y nos estaremos viendo el lunes. Que pasen un buen fin de semana.